Empezamos la mesa paralela de IE, que tiene por título Actuaciones que mejoran la calidad del conocimiento y de la producción científica durante el proceso de doctorado. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. En esta mesa van a intervenir Yolanda Besa Menacho, técnicos e información bibliográfica de la Biblioteca de Centros de la Salud de la Universidad de Sevilla. Intervendrá posteriormente Catalina Fuentes Rodríguez, como subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado también de la Universidad de Sevilla. Y teníamos prevista la participación de Juan Pablo Cadena García, como director de la OTRI, de la Universidad de Jaén, pero lamentablemente, ha tenido de hecho ahora mismo está en Bruselas, una reunión de última hora, no puede venir al encuentro, pero tendremos una ponencia que explicaré posteriormente y en la que intentaremos abordar los contenidos que iba a abordar Juan Pablo relativas a la transferencia un poco del conocimiento, de la publicación científica de la tesis al entorno socioeconómico. La idea es tener estas tres presentaciones y una vez finalicen las mismas, pues abrir un periodo de preguntas, de debate, porque el objetivo de la mesa también es que haya una interacción tanto con las personas que están presencialmente aquí en el CRAI, como todos los compañeros que estáis viéndonos virtualmente. Así que sin más, si os parece, empiezo presentando a Yolanda Besa Menacho, que como os decía es responsable de procesos técnicos e información bibliográfica de la Biblioteca de Centros de la Salud. Y esta primera parte de la mesa va a ir enfocada fundamentalmente al aspecto de cómo publicar en revistas de impacto. Cuando iniciamos el proceso del doctorado, uno de los elementos fundamentales que sabemos que es uno de los más importantes es intentar trasladar o adaptar esa investigación que hacemos a un formato que sea publicable en una revista científica y, por supuesto, una revista científica de impacto. Y Yolanda nos va a dar algunas claves, algunos consejos que estoy seguro que nos van a servir a todos, que van a servir para economizar y hacer mucho más eficiente ese proceso. Así que sin más, paso la palabra a Yolanda. En mi intervención de hoy vamos a trabajar o vamos Bueno, en mi intervención de hoy me voy a centrar en cómo seleccionar la mejor revista donde publicar vuestros trabajos de investigación. Como sabéis, uno de los mayores factores de rechazo a la hora de la publicación de vuestras revistas va a ser en la selección, en un fallo en la selección de vuestras revistas, así también como en no seguir al pie de la letra las normas para los autores. La comunicación científica, como sabéis, es algo consustancial a la propia ciencia y la labor vuestra, la de los investigadores, no finaliza hasta que vuestros trabajos están publicados y difundidos. Aquí he puesto una frase: lo que no se publica y difunde no es ciencia, lo que no se documenta acaba no existiendo. Me parece que es una frase bastante significativa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué publicáis? ¿Por qué publica el investigador? ¿Porque quiere realizar su aportación a la ciencia? ¿Porque quiere replantear, revisar una determinada materia o tema? ¿Por reconocimiento? ¿Para avanzar en su carrera profesional? ¿En disponibilidad del presupuesto o sencillamente porque le gusta? La verdad es que todas las revistas no son iguales a la hora de publicar. Y si tenemos que decidirnos, ¿por qué no publicar en revistas con impacto?
Supongo que sabéis que las revistas con impactos son aquellas que tienen un indicador de cita, que es el factor de impacto. El factor de impacto, existe una herramienta que se llama el Journal Citation Report, que es la que nos permite ver si esa revista realmente tiene ese factor o no. Hoy, con la edición del 2020, ya el que nuestra revista, donde vayamos a publicar, se encuentre en el Journal Citation Report, no significa que tenga factor de impacto. Ahora, en esta última edición, todas las revistas de la colección principal de la UOS ya están indizadas en el Journal Citation Report. Es decir, ya no están solamente los índices de citas de ciencias y de ciencias sociales, sino que también están los de ciencias, los de arte y humanidades y las revistas emergentes. Bueno, yo supongo que todo el mundo sabe lo que es el factor de impacto. El factor de impacto de una revista para el año, por ejemplo, 2020, serían las citas que ha recibido esa revista para el año 2020 de los artículos que han sido publicados 2 años antes, es decir, en el 19 y 18, dividido por el número de artículos publicados por esa revista en ese año. Es decir, que si una revista tiene factor de impacto de 7, significa que sus artículos, los artículos publicados en esta revista, tienen 7 veces más probabilidades de que sean citados. El publicar en una revista de impacto va a generar un doble beneficio. Un beneficio para el autor, para los autores, para el investigador, pero también un beneficio para la institución a la cual pertenece. ¿Qué les va a generar al autor o autores de la publicación del artículo si publica en revistas de impacto? Pues que va a conseguir mejorar la visibilidad de su artículo. Es decir, su artículo va a ser más leído, más visto y, por lo tanto, más citado. También le va a proporcionar prestigio profesional, prestigio, reconocimiento, le va a permitir ir avanzando en su carrera profesional, va a conseguir mayores fondos a la hora de los trabajos, ¿no?, de publicación, y va a conseguir atraer recursos económicos a su centro, su universidad, y también, porque en España, y esto es fundamental, en España las agencias evaluadoras, tanto la ANECA como la CNAI, que acreditan a los profesores y que conceden los tramos de sesenios de investigación, basan sus criterios en el número de revistas que están indizadas en el JCR. Eso es fundamental. Y por otra parte, un beneficio pues para la institución. La institución conseguirá aparecer en los principales rankings, ¿no?, en los que evalúan a sus investigadores, conseguirá atraer investigadores de otros centros y aumentarán el número de alumnos en sus facultades. Pero ¿cómo encuentro esa revista más apropiada para publicar mi artículo científico? Muchos señalan que es necesario seleccionar la revista incluso antes de escribir nuestro manuscrito. ¿Para qué? Pues para que ya al publicarlo, al escribirlo, estén dentro de las normas, de la normativa de las propias revistas, de la propia publicación de la revista, de las guías para sus autores. ¿Cómo encuentro la revista más apropiada? Pues aunque parezca evidente, puedo consultar a investigadores y colegas y preguntarles dónde publican ellos. También podría utilizar las fuentes de referencia que utilizo en mi artículo. Es decir, podría ver cuáles son las revistas que yo cito. Una tercera opción sería la de buscar en una base de datos o en dos, en concreto. Vamos a hacer unas búsquedas en WOS y en Scopus sobre un tema, sobre mi tema de investigación, por palabra clave. Ahora lo vamos a ver. Voy a poner esos dos ejemplos. Voy a poner el mismo ejemplo en las dos bases de datos. Y por último, podemos hacer una búsqueda por categoría, en el Journal Citation Report o en el Estimago Journal Rank, y ver cuáles son las revistas que están mejor posicionadas dentro de mi categoría. Mirad,
Esta es la primera búsqueda, el primer ejemplo. Vamos a suponer que yo soy investigadora y estoy buscando información, quiero publicar en una revista que el escope de la revista, la cobertura, esté relacionado con los efectos adversos de los antirretrovirales. Pues si os fijáis, he puesto mi búsqueda, he hecho mi diseño de estrategia en la base de datos de la UOS y lo que hago es que puedo utilizar el filtro y seleccionar por las revistas que más han publicado, que mayor número de artículos han publicado sobre mi tema. En este caso, cuando nosotros seleccionamos las revistas, a la hora de que nos publiquen nuestros artículos, nunca seleccionamos una, sino lo normal es que seleccionemos al menos 3. ¿Por qué? Pues porque si nos rechazan nuestro artículo en la primera, pues ya tenemos seleccionadas una segunda o una tercera. Bueno, como os decía, estoy en la página de resultados de la búsqueda que he realizado y he filtrado por los títulos de la publicación, es decir, por aquellas publicaciones que tienen un mayor número de artículos. Y ahora, si os fijáis, mismamente desde esa pantalla, donde estoy viendo todos los resultados de mi búsqueda, o bien entrando en la página o en el registro detallado de uno de los documentos, tengo acceso a lo que es el factor de impacto de la revista, el último publicado, en este caso el del 2020, y también tengo el cuartil en el que se encuentra esa revista. Vemos que esta revista en concreto pues está posicionada en 2 categorías, en la categoría de inmunología y en la categoría de enfermedades infecciosas. Para nuestro primer caso, el de inmunología, hay 162 revistas indizadas y la nuestra, la de JAI, se encuentra en una posición 95. Eso quiere decir que está en un Q3. ¿Qué es esto de los Q3, de los cuartiles? Lo que hacemos es que dividimos esas 162 revistas, las dividimos entre 4. Entonces, en el primer 25% de las revistas estarían en el Q1. El segundo, el 50%, estarían en el Q2 y así sucesivamente, hasta el cuarto cuartil. Si os fijáis, también desde esa misma página podemos acceder o tenemos acceso al Journal Citation Report, donde podríamos ver otra serie de indicadores e información detallada de esa revista. En este caso, estoy en la revista JAI y mirad, ahora ha aparecido en esta nueva edición un nuevo indicador, otro nuevo indicador de citas, que se llama el Journal Citation Indicator. Y este indicador sí lo tienen todas las revistas que están en la colección principal, no así, como sabéis, el factor de impacto. Y esta métrica, junto con el factor de impacto, pues nos pueden ayudar a la evaluación de nuestras revistas. Aquí he puesto la definición de lo que es el Journal Citation Indicator. El promedio de este indicador es 1. Entonces, si por ejemplo la revista tiene un 1,5, significaría que tiene un 50% más de impacto en las citas que el promedio de su categoría. Si nos fijamos en esta, en concreto, pues estaría un poquito por debajo de la media de su categoría. Y la misma búsqueda la hemos hecho en la base de datos de Scopus. Bueno, y me preguntaréis por qué hay que hacerlo, la búsqueda en la base de datos de Scopus o en la base de datos de la UOS. Bueno, porque son las bases de datos que nos proporcionan indicadores, información, indicadores métricos, indicadores que nos hablan de la importancia de las revistas, ¿vale? Entonces, he hecho la misma estrategia de búsqueda en la base de datos de Scopus y mirar, también podría, además de buscar o limitar por aquellas revistas que tienen un mayor número de artículos publicados, también podría acceder dentro de los límites a la categoría que me interese y después seleccionar estas revistas. O incluso también ordenar mis revistas por las citas que han recibido. Entonces, podría luego buscar información
de indicadores bibliométricos de la revista que ha sido más citada dentro de mi propia área, ¿vale? Mirar aquí, exactamente igual que he hecho antes, he limitado por las revistas que tenían un mayor número de artículos publicados sobre mi tema, y si os fijáis aquí ya nos aparecen otros indicadores. No es el factor de impacto, pero sí son otros indicadores bibliométricos que me indican la calidad de la revista que estoy en este caso viendo. Como son el CITEScore, el SIMAGO Journal Rank y el SNP. Todos son indicadores de citas. El CITEScore es semejante, pero para las revistas que están indizadas en Scopus, del factor de impacto, pero la ventana de citación que coge, en vez de ser de 2 años, son de 3, ¿vale? El SIMAGO Journal Rank es exactamente igual, otro indicador de cita, también ventana de 3 años, pero nos pondera las citas. Es decir, que todas las citas no considera que valen igual. Si la cita que recibe nuestra revista es de una revista, llamémosla entre comillas, prestigiosa, pues tendrá mayor valor. Y el SNP va a depender exactamente igual, pero va a depender de la categoría en la que nos movamos, ¿vale? Si os fijáis desde aquí, podemos comparar esta revista que estoy visualizando, estoy en la primera, y nos permite acceder a un comparador de revistas, que luego vamos a ver, que es el Journal Analyzer. Y ahora pasaríamos a ver lo que había dicho antes, hacer una búsqueda por categorías en el Journal Citation Report, y ahora luego vamos a ver el SIMAGO Journal Rank. Entonces, vemos, he hecho una búsqueda en concreto por la categoría de inmunología y puedo visualizar el total de citas que han recibido los artículos, pero también estoy visualizando el factor de impacto, así como otros indicadores que me proporciona la base de datos del Journal Citation Report, como el factor de impacto de los últimos 5 años, que podría ser también interesante, el índice de inmediatez, etcétera. Bueno, desde la pestañita de los filtros podía seleccionar si me interesa, por ejemplo, publicar en revistas de acceso abierto. Entonces, ver cuáles son esas revistas de acceso abierto, pero que tienen o están posicionadas en las mejores o en las primeras posiciones. Y la misma búsqueda, pero esta vez en vez de inmunología he puesto enfermedades infecciosas y estoy trabajando en la base de datos del SIMAGO Journal Rank. Ya sabéis que esta base de datos trabaja, indica revistas que están en Scopus. Entonces, si os fijáis, exactamente igual puedo filtrar por revistas de OpenAce o incluso por revistas que están indizadas en la WOS. Entonces, aquí están ordenadas las revistas por este indicador, que ya he dicho lo que era, el SIMAGO Journal Rank. Nos aparece información, por ejemplo, que luego vamos a ver lo interesante que es también conocer el total de documentos que indizan las revistas. Y aquí nos aparece otro nuevo indicador, que es el índice H. En este caso, esta primera revista tiene un índice H de 276. ¿Eso qué significa? Pues que al menos esta revista tiene 276 artículos que han recibido cada uno de ellos 276 citas. Os hablaba antes que la base de datos de Scopus tiene una herramienta que nos permite comparar revistas. Entonces nos permite evaluar el rendimiento de las revistas científicas. Nos permite comparar hasta 10 títulos de forma simultánea. ¿Y qué información nos proporciona este comparador de revistas? Pues mirad, nos dan, además de estos indicadores bibliométricos propios de la base de datos de Scopus, que ya sabemos, ¿no? El SIMAGO Journal Rank, el SNP o el CITEScore. Además nos proporciona información sobre el número de citas totales que ha recibido una revista. También nos proporciona el número de artículos que publica, el porcentaje de artículos no citados y el porcentaje de artículos de revisión. Ya digo que esta herramienta, el Journal Analyzer,
Indiza nos proporciona información o nos compara revistas que se encuentran dentro de la base de datos de Scopus. Aquí he puesto un ejemplo comparando dos revistas para que lo vieseis, AID y Annals of Pharmacotherapy. En este caso estaríamos comparando el CIT-Score y en la segunda diapositiva vemos cómo nos está comparando todos esos baremos que había comentado antes. Y ahora, como novedad, también el Journal Citation Report, el Journal Citation Report tiene un comparador de revistas. Esto es nuevo, de hace muy poquito tiempo. Entonces, me permite comparar revistas que están dentro de la misma categoría o revistas que están dentro de distintas categorías. En este caso, me permite comparar hasta un total de 4. En el Journal Analyzer eran 10, en este puedo comparar hasta 4 revistas. ¿Y qué información me proporciona? Pues información general de la revista y después me proporciona toda esa información relacionada con los indicadores bibliométricos que nos proporciona el Journal Citation Report. Pero bueno, además de esos criterios, ¿no?, o de esos factores de impacto, todos estos indicadores bibliométricos, para seleccionar la revista donde publico, también tengo que tener en cuenta otra serie de criterios, que no tienen por qué ser todos cuantitativos. Entonces, otros criterios serían la reputación de la revista y la calidad de los artículos que ésta publica, la audiencia. Esto es bastante interesante. Tenemos que conocer a quién va dirigida la revista, porque en muchos casos, dependiendo de la audiencia, nuestra redacción del artículo cambia. No es lo mismo si va dirigida a investigadores, a clínicos, a gestores, etcétera. Fundamental, el sistema de elección de artículos. Tiene que ser revisión por pares. Tenemos que conocer quiénes forman parte del comité editorial. Muy importante el tiempo medio entre la aceptación y la publicación de nuestros artículos. El número de artículos que publica la revista. La presencialidad de esta revista en las bases de datos y los criterios de calidad. Si tiene o no disponibilidad electrónica. Los costes por publicar en el caso de que nos decidamos publicar por revistas de acceso abierto. Y muy importante, el alcance y la cobertura de nuestras revistas. Ahora, a continuación, vamos a ir viendo dónde podemos, en qué herramientas, en qué base de datos puedo ver estos criterios que he puesto aquí. Entonces, mirar, muy importante es que nuestra revista, la revista que seleccionemos, tenga este proceso de selección que es la revisión por pares. ¿En qué consiste la revisión por pares? Pues es un proceso formal, sistemático, estandarizado, por el cual científicos ajenos al estudio y también ajenos al propio comité editorial de la revista y con amplios conocimientos sobre mi tema, hacen un análisis y una valoración. El objetivo de la evaluación por pares es ayudar al editor a seleccionar la mejor publicación, el mejor artículo, ¿no?, para publicar, pero también es mejorar la calidad de los artículos científicos. Normalmente son 2 los pares que revisan los artículos científicos, perdón. Y en otros casos, pues puede llegar a 3. Entre 2 y 3 es la media de revisores. Los expertos, ¿qué hacen? Pues que recomiendan la publicación de los artículos basándose en ¿qué? Pues en la calidad, en la originalidad, en la rigurosidad científica e incluso al formato, un poco la forma en la que está escrito el artículo. La decisión que tomen los evaluadores no es, vamos, que la decisión final, aunque los evaluadores ayuden al editor a la hora de seleccionar el artículo, la última palabra la tiene siempre el editor y no el revisor. Ya sabéis también que la figura del revisor es una figura altruista, es decir, que no cobra por la labor que realiza.
Y el proceso de revisión por pares pues, puede realizarse de 3 maneras distintas. Una es una evaluación abierta, en la que tanto evaluadores como autores se conocen. Puede ser simple ciego, en este caso el evaluador conoce la identidad de los autores, mientras que no al contrario. Y el doble ciego, que es normalmente el que más se utiliza, es un proceso anónimo, en el que ni los evaluadores conocen a los revisores, ni los revisores conocen realmente a las personas que los están evaluando. Me he dicho que era importante el tiempo que tarda la revista entre que se acepta y se publica el artículo. Esta información la vemos en la propia revista. Si nos fijamos en los artículos publicados por las revistas, aparece este histórico. Desde que se envía el artículo hasta que realmente es publicado. Normalmente los tiempos medios que tardan, bueno, una revisión por pares tarda normalmente entre 2 y 4 semanas, algunas veces se dilata un poquito más en el tiempo, y las publicaciones en las revistas están en torno a 6 o 8 meses. Algunas llegan hasta un año y posteriores, con fechas posteriores, siempre que la edición sea impresa. Si la edición es electrónica, tarda un poquito menos. Bueno, el número de artículos publicados. No es lo mismo que yo publique en una revista anual, ¿no?, en el que además de los tiempos se me va a dilatar demasiado y el número de artículos que publique la revista será menor que si selecciono una revista que tiene una tirada mensual o cada 2 meses, ¿no? Entonces, la información del número total de artículos que publican las revistas podemos verlo en el Journal Citation Report, lo hemos visto antes, y también lo podemos ver en el comparador de revistas, el Journal Analyzer, que ya hemos visto que se utilizaba, que comparaba revistas de la editorial Elsevier. Y también fundamental la presencia de la revista en las bases de datos. Si nuestro artículo está publicado en una revista que está indizada en las principales bases de datos, como pueden ser Scopus, PubMed, etcétera, pues tendrá una visualización muchísimo mayor y, por lo tanto, nuestro artículo, al ser más visto, va a ser más citado. Y hay una serie de bases de datos o de herramientas que me permiten comprobar dónde se encuentran indizadas esas revistas. Entonces, he puesto aquí una serie de ejemplos. 3 de ellos, Ulrich, Latinders y MIAR, son para todas las disciplinas, son para revistas de todas las disciplinas y la cobertura es mundial. Y después he señalado 2, RES y DICE, que tienen un dominio local, España, y el área de disciplina es las áreas de ciencias sociales y humanidades. Mirad, voy a ir viendo un poquito, he hecho una búsqueda en cada una de las bases de datos para que veáis un poquito el funcionamiento y lo que me ofrece. Entonces, en el caso de Ulrich, he buscado anales de pediatría. Entonces, mirad, ya simplemente con buscar esta información en esta base de datos, ya voy a tener muchos de esos criterios que antes habíamos visto. Por ejemplo, me está diciendo, el año de inicio de esta publicación es el 1968. Ya me da o me está indicando que la pervivencia histórica de la revista es importante, porque desde el 68 hasta nuestros días es un indicador de calidad de la revista. Después me está diciendo que la frecuencia es mensual, es decir, lo que acababa de decir, si es mensual, los tiempos de publicación son más cortos y se supone que habrá un mayor número, ¿no?, de artículos publicados. O sea, que tengo más opciones a la hora de publicar el mío. También me está diciendo si es evaluado por pares esta revista. Me está diciendo que sí. Y además me está indicando que esta revista es de acceso libre, es OpenAce. Pero es que además, en la parte de resúmenes e índices, es donde yo puedo visualizar que esta revista está indizada, pues mirar en la Web of Science, en Embase, en Scopus y en Mezcla y PubMed.
Es decir, que cumpliría con una serie de requisitos. Ahora después tendría que ver lo que es el factor de impacto de la revista y el cuartil en el que se encuentra posicionada la revista. La base de datos de RES, bueno, la he puesto porque enfermería, fisioterapia, bueno, especialmente enfermería puede tener vinculación con esta rama de las ciencias sociales. Entonces, esta base de datos, si yo pongo el ISSN o el título de la revista, me va a ofrecer la información que voy a ver. Yo en este caso he buscado por categoría. He buscado todas las revistas que se encuentren en el área de la psicología. Entonces veis cómo me aparece una relación de las revistas y me da que puedo ver los criterios de calidad editorial para la CNAI, para la NECA o la TINDEX. Y además me indica si está incluida la revista en el catálogo la TINDEX y si es una revista que está aprobada por la FECIP. Y en la parte de difusión es ahí donde me aparecen las bases de datos donde están indizadas estas revistas. En concreto, la revista de psicopatología y psicología clínica, veis información desde 1996, está publicada, cuatrimestral. Y después me aparecen esos indicadores, esos criterios para la CNAI, para la NECA y para la TINDES, los criterios que tiene. Y después me indica las bases de datos en las que están indizadas, en concreto en la de ISOC, Academic y CICLID. Bueno, aquí están los criterios de calidad editorial para lo que he dicho antes. Dice exactamente igual, no me voy a entretener mucho. En este caso he hecho una búsqueda por la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y exactamente igual que en las otras. Me proporciona una información general de la revista, me resulta interesante, y después las bases de datos en las que están incluidas. Esta es la base de datos de la TINDEX, que ya sabéis que la TINDEX pues, tiene indizadas todas las revistas del área del Caribe y de Latinoamérica, así como de España y de Portugal. Y hay distinción entre lo que es el directorio de revistas, en el que están todas las que quieren estar en esta base de datos, y después se diferencia de lo que realmente está en el catálogo, que son los que cumplen con una serie de criterios de calidad. En este caso, bueno, pues he buscado la revista Española de Podología. Información, lo mismo que he dicho antes, el año de su inicio, la frecuencia, si es revisada o no por pares, y después en el índice o resumen las bases de datos en las que tengo información sobre esta revista, donde están indizadas. MIAR, que es una matriz de información, aquí puedo buscar, como he dicho anteriormente, revistas de todas las disciplinas y a nivel internacional. Y aquí lo que me ofrece, además de la información de las bases de datos en las que se encuentra indizada la revista, es un indicador, un índice, que es el índice ICDS, que está en relación a las bases de datos donde están indizadas. Entonces, si mi revista está indizada en la base de datos de Scopus y en la WOS, pues las puntuaciones son altas y el índice pues va subiendo, se va incrementando. Y después hay una serie de herramientas nuevas relacionadas con las editoriales y con las sociedades de edición que me proporcionan o me indican dónde puedo publicar mis artículos, pero en relación a mi propio manuscrito. Entonces, estas herramientas, por ejemplo, Match My Manuscript es una base de datos que pertenece a la editorial Clarivate, que es la misma de la WOS y del JCR. Entonces, lo que yo hago es que introduzco metadatos de mi propio manuscrito, como son el título, el abstract o las palabras claves, y esa herramienta, esa base de datos, me da una selección de posibles revistas donde yo puedo publicar. Por ejemplo, he hecho un ejemplo anteriormente y veis cómo me aparece un listado con esas revistas. Me dan información general de la revista, me proporcionan indicadores bibliométricos,
me permiten acceder a la página web de la revista o incluso, en este caso, me da la opción de enviar el manuscrito desde aquí mismo. Otra herramienta, en relación también con las editoriales, sería la de Elsevier Journal Finder, exactamente igual, el funcionamiento es exactamente el mismo que el anterior, lo que pasa que aquí me va a buscar, me va a localizar las revistas de la base de datos de Elsevier, que están indizadas dentro de esta editorial. ¿Veis aquí? Me daría información o me permitiría saber si es de OpenAce o no, o si es de suscripción. Me da el CiteScore, pero además me da el factor de impacto, el porcentaje de artículos que acepta la revista y los tiempos que tardan desde que tú lo envías hasta que realmente el artículo es publicado. Bueno, para las revistas de Springer, exactamente igual. Esta herramienta, el Journal Suggester, estas son ya de empresas de editoriales, de edición. Edant, Jane, esta es interesante en el sentido de que busca la información dentro de la base de datos de Medline y también dentro del directorio DOA, el directorio de revistas de OpenAce. Y además resulta interesante porque no solamente me proporciona una relación de revistas donde yo publicar, sino que también me da información de los artículos que se parecen al artículo que yo quiero publicar. Y además me permite buscar artículos científicos y también le permite al editor buscar revisores. Y después otra como es el Journal Guide, ¿vale? Bueno, he dicho que todas estas bases de datos con las que hemos trabajado nos permiten filtrar por revistas de OpenAce. Ya sabemos que las revistas de OpenAce tienen las mismas calidades, siguen los mismos criterios de calidad y los mismos indicadores bibliométricos que revistas de suscripción. Entonces, la ventaja de seleccionar a la hora de publicar mi artículo una revista de acceso abierto, pues voy a tener mucha mayor visibilidad y difusión de mis trabajos, puesto que al ser OpenAce va a llegar a un mayor número de autores, ¿no? Va a llegar a la comunidad científica. Y también interesante el copyright, los derechos de propiedad intelectual, que continúan siendo para los autores. No se pierde. Ya sabemos que cuando publicamos en una revista, los derechos, la propiedad intelectual pasa a la revista. No se queda el autor o autores con ella. Entonces, las revistas de acceso abierto se distribuyen de acuerdo con unas licencias, las Creative Commons, de reconocimiento, uso no comercial y sin obra derivada, ¿vale? Y el autor puede controlar en todo momento el uso que se le da al documento, visitas, descargas, etcétera. Inconvenientes de elegir una revista de acceso abierto. Bueno, pues el pago. Tenemos que pagar por publicar. Y mucho cuidado con las revistas depredadoras. Ahora, a continuación, vamos a ver qué son eso de las revistas depredadoras o revistas secuestradoras. Aquí he puesto una serie de recomendaciones para valorar la calidad de una revista en acceso abierto, pensando sobre todo en esto de las revistas depredadoras. Está indexada en una base de datos. Su grupo editorial publica un elevado número de revistas. ¿Quién es el editor y los miembros del comité editorial? ¿Se explica con claridad este proceso editorial? ¿Es una revista revisada por pares o expertos? El histórico de la revista. ¿Desde qué año está establecida y cuántos números ha publicado? ¿Tiene factor de impacto? ¿Está indizada en DOAC, en el directorio de revistas de acceso abierto? ¿La editorial es miembro de la OASPA? Son una serie de preguntas que podríamos hacernos una vez seleccionada
una revista de acceso abierto a la hora de publicar nuestros artículos. Y lo que decía, muchísimo cuidado con las revistas depredadoras. Estas revistas surgen aproximadamente en el 2010 como consecuencia de la necesidad que tienen los autores por publicar, eso de publica o perece. Entonces aparecen una serie de revistas fraudulentas cuyo objetivo es cobrar inmensas cantidades por publicar. Entonces las revistas depredadoras se caracterizan porque no tienen comité editorial, o si lo tienen, muchos de sus miembros ni siquiera saben que pertenecen a él. Nos es complicado ponernos en contacto con estas personas que forman parte de dicho comité. Y lo que es peor aún, el proceso de selección de artículos no tiene ese proceso de revisión por pares. Y si lo tiene, es un proceso muy laxo. Las revistas depredadoras normalmente no aparecen en bases de datos, no tienen factor de impacto. Son revistas jóvenes en las que los números publicados suelen ser pocos. Bueno, ya he dicho que consejo editorial no tienen. Suelen tener el mismo nombre que revistas de prestigio o nombres muy similares o muy parecidos. Al principio había una gran diferencia, o se sabía si una revista era depredadora o no. Ahora las revistas depredadoras han mutado, como el COVID, ¿no? Entonces, ahora ya como que no se entienden muy bien o son muy parecidas a las revistas normales, por llamarlas de alguna manera, ¿no? E incluso tienen unos procesos de selección de revistas, la revisión por pares un poquito laxa, un poquito de aquella manera. Bueno, hay una herramienta que se llama TickCheck Submit, que se ha puesto en marcha y que con 3 sencillos pasos nos pueden ayudar a la hora de identificar revistas o no de confianza. Y seguramente que todos conocéis la lista realizada por el bibliotecario Jeffrey Beall, en el que aparece una relación de las revistas que este investigador considera depredadoras. Bueno, yo creo que hasta aquí, porque la siguiente parte sería todo lo relacionado con el proceso de publicación y el envío de las revistas a la revista seleccionada, etcétera. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Lo que decía, muchísimas gracias, Yolanda, por la concreción y por la cantidad de información y de herramientas que nos has dado, ¿vale? Tendremos luego tiempo en la mesa de debate, pero estuvimos hablando Yolanda y yo, ella tenía dudas de si iba a poder aportarnos información y le dije, Yolanda, yo voy a estar tomando notas como un loco, yo creo que en casa todos los que estamos aquí, porque realmente muchas veces este proceso de publicación lo hacemos a ciegas y, bueno, ensayo-error y la verdad es que como dice un comentario ahí, ¿no? Que ha sido una presentación excelente y con muchísimas herramientas que nos van a facilitar mucho la vida, incluso muchos conceptos con los que nos manejamos ya investigadores que muchas veces desconocemos incluso lo que son, ¿no? El propio índice H, yo no sabía que el índice H significaba lo que significa, aunque quiero tener un índice, eso, claro, un índice H alto, pero nunca sabía en base a que mi índice H subía o bajaba y lo miro y digo, sigue igual. Bueno, pues ya, pero ya al menos sé de qué estamos hablando. Pero bueno, tendremos eso al final, pero de verdad, Yolanda, que ha sido una presentación muy útil y muy clarificadora. Paso a continuación la palabra a Catalina Fuentes, a la que también quería agradecer la presencia en la mesa. Ella es subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla y, bueno, a pesar de la agenda apretada, bueno, pues ha podido hacernos un hueco dentro de esta mesa
Muchísimas gracias, Alberto, por haberme invitado a esta mesa y muchas gracias a todos vosotros, a la organización de esta mesa del programa de doctorado. Cuando vosotros pusisteis en contacto conmigo, me pareció que, y sabéis que hemos hablado y que os he animado muchísimo, porque si hay algo de lo que somos conscientes en la escuela es de la necesidad de tener un contacto más estrecho con los doctorandos. El pensar, bueno, yo voy a estar aquí primero, me disculpo por no poder estar presencialmente porque no he podido llegar a tiempo. Pongo un poquito más alto, ahora me oís mejor, ¿verdad? Y entonces por eso intervengo de manera virtual. Os decía que es muy importante tener ese contacto con los doctorandos, porque muchas veces el problema que vamos teniendo, que vamos viendo desde la escuela, y que yo, por ejemplo, como antigua coordinadora de un programa de doctorado, he detectado, es que la relación siempre es una relación individual con el tutor y el director. Y quizás en eso, por eso me voy a centrar en esas dos figuras del proceso de doctorado, ¿no? Yo, de paso, sabéis que, bueno, estoy aquí en representación de la escuela. Mercedes está en otra sala, interviniendo también. Y ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con algunos doctorandos, con algunos alumnos del CADUS que querían organizar y querían gestionar bien lo que sería la presencia de ellos en los órganos directivos de la escuela. Algo necesario porque sabéis que un alumno está unos años, se relaciona con su director, hace su tesis y se marcha y se acabó. Ahí termina su estancia. Y hay un montón de cosas que estamos viendo que no han funcionado del todo bien en el proceso de cambio que el Real Decreto de 2011 ha ido estableciendo lo que es la dinámica del doctorado. Los que somos mayores, o vosotros si recordáis cuando hicisteis vuestra tesis doctoral, pues primero no había limitación en el tiempo, se podría hacer podría estar el alumno más tiempo. El Real Decreto va muy orientado a la excelencia, por eso se tiene tanto en cuenta las publicaciones, y por eso ha sido, yo también me sumo a la valoración de que la presentación que ha hecho Yolanda ha sido excelente y muy necesaria, no solo para los doctorandos, para todos los que nos dedicamos a la investigación, que a veces uno se encuentra perdido sin herramientas, y ahí la biblioteca de la Universidad de Sevilla está haciendo una labor excelente en todos los sentidos, poniendo a disposición de todas las personas que quieren herramientas para poder incrementar su impacto y realizar su currículum. Ahora, por ejemplo, también a través de Prisma nos sirve mucho para cuando tenemos que elaborar currículum vitae, cuando queremos participar en los proyectos de investigación que están ahora mismo solicitándose en el Ministerio. Es decir, la tarea que se está haciendo desde investigación y desde biblioteca es fundamental en una universidad, y yo creo que en eso se es pionero en la Universidad de Sevilla. Y cuando nosotros hemos estado comentando en reuniones nacionales de escuelas de doctorado, ellos les hemos estado hablando de las ponencias que se hacían, de los cursos que se hacen desde biblioteca, y han quedado sorprendidos de esa actividad, ¿no? Y de cómo se cubren muchos aspectos, por ejemplo, en relación con cuestiones de plagio, de ética en la investigación, etcétera. Bueno, yo quizás mi intervención va a ser mucho más breve, quizás más abierta a preguntas luego cuando en la mesa, porque la normativa en sí es muy sencilla. Otra cosa es que hablemos de la realidad de los hechos. A ver, un tutor, sabéis que el doctorando tiene dos figuras que son tutor y director, que pueden coincidir perfectamente.
El tutor tiene que ser de la escuela, tiene que ser, o sea, del programa de doctorado, tiene que ser un doctor que tiene investigación acreditada y por tanto pertenece al programa. Esa persona es el tutor, tiene que ser interno. El director no tiene por qué serlo, puede ser interno o externo. De manera que podemos encontrarnos con una tesis doctoral, la podemos hacer pues a veces con la misma persona o con un investigador de nuestra universidad o de otra universidad, incluso extranjero. Podemos encontrarnos que exista más de un tutor, más de un director, perdón, pero no más de un tutor. La coordinación entre las dos funciones es muy importante. De hecho, cuando coinciden en la misma persona, los problemas se simplifican, ¿no? Los posibles problemas se simplifican. Ahora, en la normativa dice, y yo os invito a que vosotros consultéis la nueva web del programa de doctorado de la escuela y que veáis en esa web la normativa nueva ya establecida que salió hace un año, y ahí veis perfectamente cuáles son las funciones de uno y otro. Para el tutor se dice que tiene que encargarse de informar al alumno, al doctorando, sobre su proceso de formación y guiarlo en su tarea de investigación. Así, al mismo tiempo, ser el enlace que establece las relaciones con la comisión académica. Si me permitís, vamos a pararnos en esas dos funciones. Cuando un alumno se pone en contacto con ese tutor, esa persona tiene que informar al alumno de todas las tareas que el propio programa establece. Sabéis que cada programa tiene una serie de actividades formativas que el alumno tiene que realizar, que tiene que en el primer año tiene que documentar que ha realizado. Si le han puesto complementos de formación, lo ha tenido que hacer, que cuando llega septiembre hay una evaluación del plan de investigación y del documento de actividades del doctorando, pues qué tipo de actividades debe hacer, cuáles son más adecuadas a su formación transversal y su formación específica, porque todo programa de doctorado tiene una serie de actividades que son herramientas bibliográficas, herramientas pues de gestión de los datos, etcétera, pero tiene otras que son específicas, que son científicas y que están centradas en la línea de investigación que en el alumno se mueva. Entonces, el tutor debe informarle al alumno de cuáles cree que son más necesarias, dada su situación, dada su formación, las lagunas que crea que tenga y las que le van a potenciar más su investigación en su tesis doctoral concreta. Esa orientación debe hacerla el tutor. Y además tiene que orientarle al alumno informarle sobre cuándo tiene que hacer los procesos que son necesarios para la gestión de su tesis, por ejemplo, que todos los años tenga que hacer esa solicitud de evaluación del plan de investigación y del documento de actividades, que tiene que matricularse, tiene que renovar la matrícula cada año, que no se pasen los plazos, si está al final de su proceso de doctorando. Imagina, un doctorando tiene 3 años si está a tiempo completo, 5 años si está a tiempo parcial, pero tiene posibilidad de pedir prórrogas. Pues esa información es el tutor el que tiene que dársela al alumno. Tiene que facilitarle eso, tiene que facilitarle cuándo tiene que pedir las prórrogas, cómo no puede pasarse de fecha, tiene que pedirlo un mes antes. Toda esa gestión, como veis, es una gestión con la escuela y al mismo tiempo con su propia comisión académica, porque todos esos pasos van primero a la comisión académica del programa
y de la comisión académica se remite a la escuela. Es un montón digamos, de gestiones que muchas veces el alumno no conoce y que la función del tutor está en eso, en orientarlo. También está en la función del tutor el que lo oriente sobre posibilidades de estancias, si quiere hacer estancias y quiere optar a la mención del doctorado internacional, o si quiere optar al doctorado industrial, cómo se realiza ese proceso, cómo se firma el convenio con la empresa en la que esté, cómo solicitar becas, bien para realizar esas estancias, incluso cómo establecer una cotutela si es que el alumno así lo considera. Entonces, ese tipo de información general sobre el procedimiento, sobre lo que es la gestión de la propia investigación, es tarea del tutor. Luego nos pasamos al director. Cuando coincide con el tutor, pues todo queda asumido en la misma persona, ¿no? Cuando tenemos dos zonas distintas, pues se reparten esas tareas. Pero claro, tiene que haber una coordinación entre el tutor y el director, porque dependerá del tema concreto de la tesis, de cómo está dirigiendo, de cuáles son los objetivos que tiene el director con esa tesis, cuáles son los objetivos del proyecto de investigación, del grupo de investigación en el que se establezca. Si esa tesis está incluida, imaginaros en una línea de un grupo de investigación o de un proyecto ya financiado, estamos ante cosas diferentes, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene que haber esa sinergia entre la figura de director y tutor. Hasta ahora, todo se ha quedado en una relación, como os decía, una relación unilateral director-doctorando. Y es verdad que funciona así. Es, digamos, la tarea formativa más individual que nosotros podemos tener al máximo nivel. Entre otras cosas porque no estamos hablando de la docencia al estilo tradicional, sino que estamos hablando de un acompañamiento en la realización de un proyecto de investigación novedoso. Una tesis doctoral pretende abrir o cubrir una laguna dentro del saber, y eso se hace con la ayuda de la persona especialista en ese campo. Todos los investigadores suelen acercarse a una persona que considera que compartiría el tema sobre el que quiere investigar. A veces va con el tema muy elaborado, con una idea muy clara, y el director solo se lo precisa un poco, ¿no? En otras ocasiones el director el que le va ofreciendo opciones de investigación y le indica cuáles son las que tienen más potencialidad porque tienen mayor resonancia dentro del campo de investigación del ámbito en el que él se mueve, tiene más posibilidades si esta persona va ligada, quiere pedir una beca. Pensad que llega un alumno y dice, bien, pero yo voy a optar a pedir una beca de formación del personal predoctoral. Pues hay determinadas líneas estratégicas, ya sea desde el Ministerio o desde la Junta de Andalucía, que tienen mayor financiación, porque son las que esas instancias institucionales, esos programas, consideran que son las lagunas que hay que cubrir. En vuestro caso, esto casi no es necesario decirlo, porque si hay algo importante ahora y que tiene mucho eco social y mucha necesidad, mucha legitimación de la investigación, es precisamente el ámbito de la salud. Estáis en un momento maravilloso porque fuera de lo que es el ámbito científico, o sea, en el mundo de los profanos, hay una acogida y hay una legitimación de la necesidad de invertir en salud y de investigar en salud. Ese refuerzo es excelente.
¿Qué tiene que tratar el director? Yo solo veo veo un problema, quizás por las experiencias que he ido teniendo. Pensad que es una relación muy personal, una relación en la que la coherencia científica la garantiza el director, en el que tiene que estar vigilando que esa persona que está desarrollando su tesis no se pierda. Todos hemos empezado a hacer una tesis doctoral y hemos empezado un poco a no saber bien qué líneas teníamos que seguir. Pues ese timón lo tiene que tener el director. En muchas ocasiones esa coherencia tiene que estar orientada, sustentada con el grupo de investigación o el proyecto de investigación si está incluido en él. Y en ese sentido puede ocurrir que pueda haber algunos conflictos que surjan en el desarrollo de la tesis, sobre todo cuando estamos hablando de resultados que puedan tener una transferencia o resultados que puedan ser objeto de patentes. En ese caso sí se puede plantear cierto conflicto sobre quién es el autor de la patente o quién es el autor de esos resultados, si eso pertenece al proyecto de investigación, sobre todo si es un proyecto financiado, o a la empresa si es que se ha suscrito un convenio con la empresa. Como veis, son temas un poquito delicados porque pueden llegar a situaciones, bueno, puede llegar incluso a situaciones de denuncia, a judicializar una situación que en principio no tenía por qué serlo, ¿no? La protección de los datos y la gestión de los datos en la investigación es algo muy necesario y muy preocupante hoy. Fijaros, a nosotros nos sorprendió porque íbamos la directora Mercedes Fernández Arévalo y yo como nuevas, poquito que estamos en la escuela, a una reunión nacional, como os decíais, de escuela, y los temas que se estaban discutiendo, que se estaban debatiendo, iban muy orientados hacia la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual y sobre todo también a las cuestiones de ética y la cuestión de bienestar emocional en la investigación. Entonces, a mí sinceramente me resultó llamativo, ¿no? Que eso como tema de una mesa de debate a nivel nacional, pues te resulta un poco sorprendente, ¿no? No porque no esté justificado, que lo está, y lo está bastante, y es algo que debemos ponerlo, debemos tratarlo también en la universidad. Porque la relación, como os digo, es una relación, uno imagina que el alumno se acerca al director y en cierto modo es su discípulo, es la persona que lo sigue, el otro tiene una autoridad científica y una autoridad moral sobre él importante, pero es verdad que también hay conflictos y por eso la propia escuela en su normativa tiene un proceso que se llama proceso de resolución de conflictos, que no hay que llegar ahí, pero se llega. Hay momentos en los que se llega, ¿no? Y nos podemos encontrar con situaciones de todos los tipos, desde doctorandos que pueden no hacer mucho caso a la dirección que se le está, a las indicaciones del director, hasta las situaciones contrarias, que puede que el director no esté realizando su labor de la mejor manera posible. Entonces, es necesario que haya un contacto estrecho, un contacto planificado, unas reuniones programadas, ¿no?, durante un espacio de tiempo, porque si no, muchas veces el alumno comienza su tesis y tenemos los dos casos, el alumno que se sienta abandonado por el director y lo contrario, aquel que quiere hacer su tesis por su cuenta y luego llega y le dice, toma la tesis, ya está, ya quiero presentarla. Eso no es una investigación y mucho menos una investigación dentro de un equipo. La cuestión del plagio
es otro de los caballos de batalla, y de eso en la biblioteca también saben mucho, cómo tenemos que ir teniendo en cuenta eso. Eso es algo fundamental hoy a nivel internacional, no solo nacional. Esto no es una cuestión sencilla, es algo que ahí tenemos una herramienta como Turnitin que hace que se obliga a ponerla en marcha en los TFG y los TFM. También queremos ponerla en marcha, bueno, está para el doctorado y tenemos un número de licencias. Lo primero que hicimos al comienzo del curso fue precisamente una reunión con la biblioteca para ver cómo gestionábamos la disposición de Turnitin para todas las tesis doctorales. Tenemos que ser conscientes que hay situaciones de denuncia. Sabemos que en las propias noticias nacionales o internacionales veis que hay casos en los que una persona es un representante político importante y esa persona tiene que abandonar su cargo político porque ha plagiado su tesis doctoral, ¿no? Estos casos están pasando y tenemos que ser conscientes de que hay que ser muy respetuosos, hay que citar, hay que indicar cuáles son las fuentes y hay que tener un comportamiento ético en ese campo. Otra cuestión, yo me planteo también, hemos dicho que el tutor tiene que más o menos guiarle lo que sería informar al alumno de cuáles son sus posibilidades. Hay un caso concreto que se va a tratar esta tarde también, que es la cuestión de las cotutelas. Si un alumno quiere hacer una cotutela con otra universidad, pues ahí la figura del director es fundamental. Siempre se trata, y hablaremos esta tarde de toda la cuestión de los tipos de cotutela, de cómo se gestiona, cómo se hace, todo eso, pero cuando se habla de cotutela siempre se queda la cosa en el tiempo que el alumno tiene que estar en el otro programa, etcétera. Pero hay una cuestión con respecto a los directores, es que tiene que haber un gran entendimiento entre esos investigadores científicos para poder llevar a cabo ese proyecto de tesis. Pensar que es un producto científico único y un producto científico en el que colaboran dos investigadores de dos programas diferentes, de dos universidades diferentes y de dos grupos de investigación diferentes. Luego, esa coherencia o ese apoyo en esa investigación es muy importante. Tiene que haber un entendimiento y una gran generosidad por parte de los directores. Y aquí me vais a permitir que rompa una lanza por toda la tarea de directores y tutores. Porque aunque tengan algún reconocimiento de su tarea, la verdad es que se dedican muchísimas horas de trabajo un director a estar el alumno, a concretar todo el proceso de su tesis, y también, por qué no decirlo, a cuestiones personales, porque hay alumnos que, bueno, en el transcurso de esos 3 años o 5 años hay muchas circunstancias en las que su único contacto con la universidad es el director, esa es la verdad. Ese es su único contacto y es la persona que tiene que muchas veces animarlo. Toda investigación tiene sus altos y bajos. Hay momentos en que uno parece que lleva meses trabajando con los datos y no salen las conclusiones, no se ve avance. Y bueno, pues en ese proceso el director está no solo científicamente al lado del alumno, sino muchas veces personalmente al lado del alumno, y es el enlace de la institución, es el representante de la universidad con ese alumno. Esa tarea hay que ponerla, valorarla, porque es fundamental. Sin eso no se sostiene el programa, no se sostiene la investigación, sin eso no se construye ciencia, es necesario tenerlo. Y en ese sentido, las relaciones, y quizá me centro ya en esa cuestión concreta, hay que cuidar mucho las relaciones entre un lado y otro, porque los dos lados son
personas y los dos lados son débiles. No solo débiles en cuanto se pueda pensar, ¿no? Hombres, que el tutor o el director está en una posición de privilegio porque es una persona con una carrera ya consolidada, es una persona que tiene un trabajo, que tiene un puesto de trabajo. Normalmente el alumno, el doctorando, está buscándose su hueco científico, su hueco profesional y digamos que está en una situación menor, claro que sí. Pero el tiempo que le dedica el director a la tesis es un acto, como os digo, es un acto de generosidad. Yo me centraría también, por ir terminando, en un aspecto importante. Tenemos que tener en cuenta por parte del doctorando que tiene que atender a su propio rendimiento y a poder tener una planificación acorde con su propio objetivo, que no se le vaya el tiempo, que no pase como en muchas ocasiones que llega al tutor o al director y le dice: es que no lo tengo a tiempo, tú quedas con el uno, es que te lo va a entregar en una fecha y no es esa fecha ni el mes siguiente, sino al otro o al otro. Eso se va alargando, de pronto le entra la prisa de que quiero tener la tesis ya porque porque hay unas oposiciones, porque hay un puesto de trabajo, porque hay un contrato, etcétera. Le entran las prisas y las tesis no salen de la nada. Entonces eso lleva un proceso, hay que madurarlo y no se puede presionar muchas veces al director, que también se hace. Y luego, tener en cuenta de que si se han hecho convenios, ya incluimos un factor más en el desarrollo de esa tesis doctoral, ¿no? Si tenemos un convenio con una empresa, si tenemos el propio convenio de cotutela, eso va poniendo unos plazos, va poniendo unas condiciones, va estableciendo unas variables, ¿no? También es importante que el grado de, si el doctorando es una persona contratada predoctoral, también tiene unos plazos, unos informes ante el Ministerio, ante la Junta, de los que tiene que dar cuenta el director, porque es su responsable, es la persona que da fe de lo que hace esa persona, que justifica que ese contrato se siga manteniendo, que es necesario que esa investigación se siga financiando. Como veis, es una figura fundamental en el proceso. Y en ese sentido habría que darle su valor, porque a veces tenemos casos de algunos directores que están un poco cansados, se ven poco reconocidos en la tarea que hacen, ¿no? Y por tanto, en lo último que quería decir también es sobre la existencia de publicaciones conjuntas. Sabéis que hay ámbitos, por ejemplo, yo vengo de humanidades, en humanidades es menos frecuente que director y doctorando publiquen juntos. Sí, es el doctorando el que suele publicarlo, aunque hay media vida del director, ¿no? Pero suele ser el doctorando el que publica. En otras áreas sabéis que suelen hacerse publicaciones del grupo, del equipo, del proyecto, y tenemos más publicaciones conjuntas, más publicaciones compartidas. Eso depende del campo en el que estemos, del área en el que estemos y de las revistas en las que publiquemos, claro está, ¿no? Y ahí entran también cuestiones del orden en el que aparecen las personas que firman esa publicación. Es decir, que como veis hay pequeñas cosas que se van dando en el desarrollo del proceso, pero que todas ellas exigen una planificación, exigen una responsabilidad científica y también una gran generosidad. Y en eso el director y el tutor en conjunto, digamos unidos, tienen que trabajar en pro del beneficio del doctorando. Y bueno, creo que lo podemos dejar ahí. Ya si luego tenéis preguntas,
pues podemos ir solucionándola. Pues gracias por mi parte. Muchísimas gracias, Catalina. Ha sido una presentación que creo que ha sido una línea de continuación muy interesante con la presentación de Yolanda, en el sentido de que cuando se planteó la mesa nos planteamos de forma global entender la dinamización de todo el proceso de tesis doctoral, y creo que dentro de la dinamización de ese proceso hacer de la tesis también una tesis sostenible emocionalmente y coordinar esa labor de tutorización, de dirección, incluso elementos como los que han mencionado al final, ¿no? Quién firma, el orden de firma, son aspectos sobre los que es bueno trabajar, sobre los que es bueno discutir y que también es muy bueno tener claro desde el principio, porque la tesis no deja de ser un proyecto de vida bastante largo, así que ha sido una presentación muy interesante. Y la última parte, que entendíamos también que era como, bueno, un broche interesante a la mesa, es intentar entender cómo podemos trasladar lo que es una publicación en el marco de una tesis doctoral al entorno socioeconómico, ¿vale? Contábamos en principio con el director de la OTRI de la Universidad de Jaén, que ya he comentado que al final no ha podido acudir, pero bueno, pensando cómo solucionar un poco esa situación, se me ocurrió hablar con un alumno de doctorado actualmente, Pablo Rodríguez. Él ha hecho una presentación, no puede estar presencialmente porque bueno, de hecho vais a ver un poco el trabajo en el que está enfrascado y le resultaba imposible en horario de mañana, pero ha hecho una presentación en la que explica cómo su proyecto de tesis, que está relacionado con la innovación, con el uso de soluciones digitales para la rehabilitación del complejo muñeca, mano, dedos, cómo es posible y cómo es importante también darle visibilidad a la producción científica más allá del artículo, también llegar a la empresa y a la sociedad, ¿vale? En el ámbito de la salud en el que nosotros trabajamos, yo creo que también el beneficio económico del trabajo que nosotros hacemos creo que tiene que también quedar muy importante como parte del proceso. Voy a intentar, esperemos que la técnica nos lo permita, poneros su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo soy Pablo Rodríguez, soy uno de los estudiantes doctorando de Alberto Heredia aquí en la Universidad de Sevilla, en el departamento de fisioterapia. Y bueno, voy a contar un poquito a petición de Alberto, y me pareció muy interesante la idea de la experiencia que hemos tenido tanto mis compañeros como yo dentro de la innovación y el uso de herramientas digitales y nuevas tecnologías dentro del ámbito clínico, de la práctica clínica, de la propia fisioterapia, rehabilitación e incluso a nivel quirúrgico, cirugía de mano, en Andalucía e incluso actualmente fuera de España. Ha sido un trabajo de muchos años de investigación, de ensayos clínicos, de trabajo codo con otros profesionales de otros ámbitos como son ingenieros, y creo que es un trabajo interesante que conozcáis por encima, y sobre todo para que veáis la utilidad que realmente hay detrás de un programa un proyecto de investigación, y que no se debe quedar ahí, es decir, tiene que después aplicarse a práctica clínica real, si no la investigación que hagamos no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, yo llevo ya varios años trabajando dentro del proyecto RIHAN, que es un sistema de telerehabilitación de lesiones del segmento muñeca, mano y dedos, que ya ha pasado por ensayos clínicos a nivel hospitalario y en el ámbito de la cirugía de mano, rehabilitación y terapia de mano, como he dicho antes, y que actualmente pues se aplica en diversos ámbitos de la rehabilitación, no solamente a nivel hospitalario, sino a nivel privado, en clínicas, obviamente enfocado en diversas lesiones de muñeca, ¿no? Y actualmente me dedico, estoy también doctorándome, como decía, sacando unas líneas de investigación en el cual trabajamos con una segunda herramienta digital, en este caso Gerhan, que es una aplicación para smartphone que bueno, está más destinada más bien a la afectación de la mano, no tanto en lesiones tan ortopédicas o traumatológicas como en la mano que utilizamos en RIHA,
sino más bien implicadas a nivel de el ámbito reumatológico, en el ámbito de las artrosis, las artritis reumatoides en manos. Entonces, bueno, para que podáis un poquito en contexto, simplemente comentaros que bueno, que nosotros antes de todo esto nos encontrábamos un problema, y es que normalmente los pacientes cuando se retiran de inmovilización se encuentran este tipo de cosas. En este caso tenemos una paciente con una fractura distal de radio, con una afectación del ligamento escáfoso-semilunar de la muñeca, la cual lo primero que ve en la muñeca tras quitarse las cayolas es esto. Y el médico, con todo el criterio del mundo, obviamente, porque al final los ejercicios de rehabilitación son la primera línea de tratamiento en este tipo de afectaciones, les prescriben una hoja de ejercicio. Pero claro, este tipo de hojas, después el paciente no comprende bien cómo se realizan los ejercicios, no hay una monitorización de la adherencia ni del trabajo del paciente, se pierde la capacidad de seguimiento de la propia evolución de la lesión y bueno, y queda ya muy obsoleto, ¿vale? Por tanto, en esta línea, nosotros, por tanto, como ya sabemos, pues este tipo de afectaciones de muñeca, pues obviamente tienen sus implicaciones, ¿no? No voy a entrar en este tema. Nos planteamos otro tipo de sistemas, como son sistemas de vídeos o sistemas con esos esqueletos y demás, pero al final no es práctico. Son herramientas que después el paciente es muy difícil que las disponga en casa, incluso tienen unos costes económicos muy elevados, ¿no? Y decidimos entrar en el buscar una herramienta que primero que provea al paciente un programa de ejercicios adaptados a sus propias capacidades, a su mano, a su rango de movimiento, y también adaptado a su momento de evolución de la patología, a qué patología tiene, es decir, a todo ese tipo de variables. También al control, nos interesa mucho saber el control de adherencia, el desempeño del paciente, ya que sabemos que la adherencia al tratamiento es un factor vital para que realmente el programa de ejercicio y cualquier tratamiento sea efectivo, y realmente que todo lo que apliquemos esté basado en la evidencia. Por tanto, bueno, aquí surge Rihan, ¿no? ¿Qué es Rihan? Rihan simplemente, para ir un poco rápido, es un sistema de telerehabilitación el cual que dispone de 3 herramientas. Un sistema de tratamiento que el paciente dispone en una aplicación para tablet, en la cual el paciente realiza todos los ejercicios que se le propongan o se le prescriban mediante la pantalla táctil de la propia tablet. De manera que eso nos va a permitir conocer qué es lo que hace el paciente, cómo trabaja, etc. Además, tiene 2 ramas más de trabajo, ¿no? Tiene un sistema bueno, aparte de todo esto, obviamente, el tema de la calibración, ¿no? Previo a cada ejercicio tiene una calibración que va a permitir que se adapte el ejercicio al propio paciente y a sus capacidades, ¿no? Aparte, tiene un sistema de prescripción, como decía antes, el terapeuta puede prescribir un programa de ejercicio específico a sus pacientes, y además tiene un sistema importantísimo de monitorización que nos va a permitir conocer la adherencia del paciente y la evolución clínica con un envío de escalas validadas. ¿Vale? Y esto es lo que yo comentaba, ese tipo de seguimiento a nivel de un panel de control y el envío de escalas validadas al paciente para nosotros controlar qué es lo que hace el paciente y cómo actúa, ¿no? Este es el caso del paciente que os comentaba anteriormente, como el paciente desde el día 1 en consulta en el hospital empieza a trabajar sus ejercicios con la propia tablet y todo controlando con un rango de movimiento sin dolor y controlando sensaciones. Además ya sabemos que por otra línea de investigación que el abordaje con dispositivos tablet nos va a permitir un mayor trabajo a nivel del sistema sensorio-motor y nos permite reorganizar esa corteza cerebral que está alterada en pacientes que pasan un tiempo de movilización muy prolongado, y nos va a permitir pues aumentos y mejora del estado del paciente precoz. Todo esto ha sido pasado ya se ha realizado en 2 ensayos clínicos muy potentes a nivel de Andalucía, en el sistema público andaluz, en concreto en hospitales como el Virgen del Rocío, el Virgen Macarena o el San Juan de Dios de aquí de Sevilla, en el cual pues, se evalúa la efectividad clínica de la herramienta Rihan en los pacientes traumatológicos y ortopédicos. También se hizo una segunda línea de investigación en Madrid, con los compañeros de Ibermutuamur, en los cuales también se obtuvieron resultados muy positivos tanto a nivel clínico como a nivel de costo-efectividad, ¿vale? A nivel de funcionalidad, a nivel de fuerza, de prensión, incluso una disminución del número de consultas y de la duración de la incapacidad temporal de los pacientes que fueron tratados con el tratamiento alérgico.
Incluso, bueno, esos trabajos ya han sido publicados en revistas de investigación de alto impacto, como es la Journal of Physiotherapy, donde este es uno de los trabajos, pero hemos publicado 2. Y finalmente, pues lo comentaba. Esto es lo que es un sistema de prescripción, de tratamiento y de monitorización de los pacientes con lesiones del segmento muñeca-mano-dedos. Y actualmente pues nos encontramos trabajando, que para eso venía a hablar un poquito de este tema, todos estos resultados necesitábamos aplicarlo a nivel clínico. Por tanto, hemos estado varios años también bueno, difundiendo la herramienta, los terapeutas cada vez nos conocen más y actualmente tenemos la suerte de estar trabajando con cerca de 15 países en todo el mundo que están trabajando con Rihan, con sus pacientes de lesiones o de afectación de la muñeca, de los dedos y de la mano, con toda esta cantidad de ejercicios prescritos y demás. Entonces, realmente se pueden hacer ensayos clínicos de investigación y que tengan un enfoque práctico inmediato, ¿vale? Y actualmente pues seguimos trabajando en esta. Y bueno, ¿y a qué me dedico yo actualmente? O qué es mi línea de trabajo dentro de la tesis doctoral que estoy empezando ahora mismo, ¿no? Hace poquito tiempo. Pues vamos a trabajar con una segunda línea de investigación, que es la aplicación Kerhan, que es un sistema de telerehabilitación de afectación reumatológica de la mano en un formato smartphone, en un móvil con internet, mediante una aplicación. Esta aplicación lo que le permite está dirigida a pacientes con artrosis o artritis reumatoide en manos y busca solucionar el problema que nos propusieron algunos compañeros médicos de atención primaria, que no refieren tanto a pacientes traumatológicos u ortopédicos como pasaba con Rihan a nivel hospitalario, sino que reciben pacientes más bien traumatológicos con afectación crónica de la mano. Y nos proponen pues, plantear la misma línea, es decir, plantear una herramienta digital basada en la evidencia científica que les permita monitorizar el seguimiento o la adherencia al tratamiento y que sea primero que sea accesible para todo el mundo, al final una aplicación en smartphone que prácticamente hoy día todo el mundo tiene un smartphone en casa y bueno, que realmente solucione ese problema de la falta de la prescripción de los programas de ejercicio en la atención primaria o de tratamientos adecuados a los pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos ya obviamente que la cantidad de pacientes que están afectados por la artrosis o la artritis reumatoide, no voy a entrar tampoco en estos datos, y que obviamente pues está asociado a unos gastos sanitarios muy elevados. El segundo motivo de consulta de atención primaria realmente es un problema muy relevante y bueno, como uno ya sabe, como ya decimos, ¿no? Asociada a muchísimos problemas a nivel laboral, a nivel funcional, etcétera, en las manos. Y por tanto, vimos que las líneas de evidencia mía de hoy obviamente incluyen un tratamiento multimodal con un tratamiento farmacológico que obviamente van a seguir prescribiendo, pero son claves incluir tratamientos basados en la evidencia que sean realmente costo efectivos. Entonces, donde aparece el ejercicio terapéutico, la educación terapéutica con el paciente, las cuales incluso están recomendadas por las guías internacionales de la EULAR, de la Asociación de la European League Against Rheumatologism a nivel europeo, de las emergen a nivel español, los cuales pues recomiendan todo este tipo de intervenciones en pacientes reumatológicos de mano, ejercicio, educación y estrategias de autogestión o automanejo de la patología y tratamiento farmacológico. Con todo esto ponemos el mismo problema. Actualmente se prescribían hojas de ejercicio, queremos evitar eso por los problemas que ya hemos hablado anteriormente, y para ello surge la herramienta Kerhan. Kerhan al final es una aplicación móvil que incluye un programa de ejercicio adaptado a este tipo de patologías artrósica y artrítica en manos, que aparecen dispuestas en formato vídeo, los cuales se van a ir reproduciendo en orden, según el orden que nosotros les estipulemos, y que todo eso va a quedar registrado. Además, estos ejercicios van a estar dosificados según unas escalas validadas en la propia aplicación. Por tanto, se va a adaptar la intensidad y a las capacidades del paciente, incluso al estado sintomático del paciente. Nos permite monitorizar también los síntomas gracias al envío de escalas y, aparte de la monitorización, también tiene un apartado de educación y de recomendación. Todo esto, toda esa evolución también va a aparecer reflejado en el paciente, en la aplicación del paciente, que le va a permitir mejorar esa autogestión de la patología,
y además es envío de escalas validadas que llega al terapeuta que permite un seguimiento telemático de la evolución del paciente. Por tanto, lo que se realizó con Kerhan es un trabajo de campo con cerca de 210 pacientes con afectación de 210 manos que incluimos en este caso, con afectación reumatológica de artrosis y artritis en manos, los cuales se les comparó del uso de Kerhan con el tratamiento convencional del sistema público andaluz. Los datos preliminares son muy positivos, son datos que realmente estamos muy contentos con ellos, donde a día de hoy parece que hay mejoras significativas en datos como funcionalidad en los dos grupos, tanto en artritis como en artrosis, que utilizaron Kerhan, esas mejoras significativas. Y bueno, esta línea de trabajo que tenemos actualmente, ahora mismo me dedico a esto, a empezar a sacar esta línea de investigación a la luz y obviamente con el foco siempre de aplicar todo esto a la práctica clínica. Al final todo esto busca solucionar un problema dentro de la atención primaria y es la falta primero de personal, obviamente como ya sabemos, de tiempos, de costes a nivel farmacológico y de la falta o la carencia de la prescripción de ejercicios basados en la evidencia más actual, o el tratamiento basado en la evidencia más actual, que hoy día pues brilla por su ausencia, ¿no? Esto lo busca solucionar eso y a la par pues obviamente todo esto tiene como fin que se acabe adaptando dentro del sistema público sanitario, ¿no? Como dato curioso, ya tenemos datos de que a nivel del sistema sanitario alemán ya se están empezando a obtener legislaciones oficiales acerca del uso de dispositivos y de aplicaciones de salud, ¿vale? Productos sanitarios software, que, bueno, que pueden ser las primeras bases para que en España se empiecen a aplicar este tipo de aplicaciones a nivel técnico, ¿no? Aparte de todo este trabajo que les comento de investigación y de clínico, también me gustaría hablaros de otra parte que también tiene mucha relación con el ámbito de la tesis, que son otras actividades que yo realizo dentro de todo este proyecto de RIHAN y de Kerhan, ¿no? Nosotros para poder trabajar con una herramienta o con un producto sanitario, al igual que le pasa a los fármacos, a nivel europeo, a nivel español, todos los productos necesitan tener una evaluación clínica previa, ¿vale? Necesitas tener un documento que avale que tu producto, por un lado, o que tu tratamiento, primero, lo primerísimo es seguro, es decir, que los pacientes que utilizan no hay problemas, no hay efectos adversos, y si aparece algo realmente está controlado, está registrado y se ha solucionado, se ha puesto soluciones a ello. Y aparte que sea eficaz a nivel clínico. Para ello hacen falta, obviamente, los ensayos de investigación que ya hemos hablado anteriormente y basarse en la línea de evidencia actual, ¿no? Al final, este proceso de evaluación clínica de productos sanitarios, que es como se conoce, que está bajo una legislación europea, es lo que te permite realmente defender tu herramienta fuera de España, incluso en España, y poder pues facilitarlo a otros compañeros, ¿no? Este proceso tiene mucha relación con la tesis. ¿Por qué? Porque al final es un producto, en mi rama de trabajo que yo realizo en lo que es la evaluación clínica del producto sanitario, como decía, vas buscando sacar investigaciones que avalen el uso de tu herramienta y además tienes que hacer un trabajo constante de revisión bibliográfica, actualización de publicaciones, de congresos que vayas publicando dentro de este documento, de manera que tu herramienta siempre esté constantemente actualizado con la última evidencia sobre los tratamientos que se realizan y que defiendan tanto su uso como, insisto, su seguridad. Es un trabajo que se hace de manera muy rutinaria y que es muy sistemático, cosas muy parecidas de evaluación bibliográfica, temas de evaluación de productos similares, temas de resumen de resultados de los ensayos clínicos, obtención de puntuaciones mínimas para considerar algo efectivo. Es decir, son muchas cosas que al final nosotros conocemos dentro de las líneas de investigación, ¿vale? Y por último, simplemente comentaros otra parte que yo también me dedico dentro del equipo de RIHAN, que es la parte de divulgación científica en redes sociales, que además te ayuda a posicionarte muy bien a nivel de algo tan actual como son las redes sociales. Nosotros sacamos publicaciones muy periódicas
acerca de la terapia de mano, del sistema sensorio-motor, de estrategias de promoción de la adherencia al ejercicio, más o menos siempre seguimos esa línea de trabajo, también de fisioterapia y rehabilitación global, dolor crónico, que creo que es una labor fundamental tanto con compañeros fisioterapeutas como con pacientes. Tenemos que estar en la primera línea de divulgación. Yo creo que es algo que muchas veces se deja de lado y para mí es uno de los puntos más relevantes, ¿vale? También es una línea súper importante para aprender. Yo leo todos los días muchísimas cosas en redes sociales y se aprende muchísimo, ¿eh? También saqué recientemente una mini masterclass acerca de uno de los tratamientos rehabilitadores de la muñeca, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que al final la terapia de mano es un segmento que es poco conocido en general entre los compañeros fisioterapeutas y agradecen mucho que se promueva o que se divulgue ese contenido. Y para terminar, para dar ese punto extra dentro de la divulgación científica en fisioterapia o en rehabilitación, que por cierto es un trabajo muy laborioso, tienes que analizar mucha evidencia, tienes que descartar mucha evidencia que a lo mejor no conviene divulgar. Entonces, y después pues plasmarlo en resumen, en pocas palabras, en pocos tweets o en pocas publicaciones. Es un trabajo muy bonito, pero complejo. Y simplemente como punto final, hay trabajos como este muy interesantes, que aquí a la derecha, del tema del tuitear o del publicar a nivel de redes sociales trabajos de investigación. Y se observa de cómo los marcadores del número de veces que se comparten, se retuitean un tuit de un trabajo de investigación, se observó como el número de citas a nivel posterior era significativamente mayor que aquellos que no se divulgaron en redes sociales. Por tanto, es otra herramienta más para nosotros dar a conocer más allá nuestras líneas de investigación. Y bueno, creo que es importante. Nada, esto simplemente lo quería comentaros. Ya os he dicho que creo que sí creo fervientemente en eso. Si nosotros hacemos investigaciones para aplicarlo después a nivel clínico, si no lo hagamos no sirve para nada, ¿vale? Entonces, bueno, espero que sea útil y cualquier duda o lo que sea, Alberto tiene mi contacto y yo encantado de responder lo que sea, ¿vale? Un saludo. Agradecer enormemente a Pablo porque, bueno, ha sido su participación en el encuentro ha sido un auténtico atraco a mano armada, porque ayer le pedí que colaborara y el pobre, bueno, pues ha hecho el vídeo de hecho fue idea suya, me dijo que no podía venirse, pero bueno, te grabo un vídeo y realmente pues eso es lo que él está haciendo ahora mismo en la tesis. De hecho se me ocurrió porque estamos trabajando ayer en uno de los primeros artículos, que siguiendo las indicaciones de Yolanda, que nos están siguiendo mucho, los tenemos creo que bastante enfocados de dónde queremos enviarlos. Es cierto que necesitamos una segunda y una tercera opción. Lo que pasa es que estamos bastante confiados de que va a entrar en esa revista, pero bueno, nos ha servido también mucho tener desde el principio muy claro la orientación de dónde queremos publicarlo, incluso desde el trabajo fin de máster. Porque os escribiré su contacto en el chat por cualquier cosa que queráis preguntarle. Con otros compañeros, con Alejandro, con Jesús, tienen, bueno, es una empresa que se llama Health Inc., que está aquí en Sevilla y que, bueno, están, la verdad es que realmente, por lo menos en el ámbito que yo conozco más, que es el de la fisioterapia, llevando lo que es la investigación al ámbito socioeconómico y dándole una transferencia real al conocimiento, ¿no? Que no se quede únicamente en un artículo, que muchas veces los artículos los leemos los propios investigadores o los científicos, ¿vale? Y creo que también apunta al final de su presentación algo que es muy importante, que es la divulgación de la publicación a nivel de redes sociales, de visibilizar de una forma más amable, más agradable aquello que hacemos. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, que me cuesta no enrollarme. No sé si ahora sí puedo consultar el chat. Tenemos, bueno, 10-15 minutitos de preguntas. Entonces, Alberto, si me permites sí. intervenir un momentito.
Mira, en relación con lo que ha dicho, lo último de la presentación, de esta última presentación sobre transferencias, sobre divulgación, aprovecho para deciros y para informar a los doctorandos que hay un concurso que se llama Tu tesis en 3 minutos, que se acaba de celebrar la final, que están disponibles en la página del doctorado, están tanto las intervenciones primeras de la primera fase del concurso como las últimas. Y hay también otra que es Tu tesis en un hilo, y esa que se celebró antes. Esas participaciones son muy interesantes ya, independientemente de que se consiga el premio o no se consiga el premio, eso le da al doctorando una capacidad comunicativa amplísima que le servirá para participar en congresos, para participar en conferencias, en foros distintos, para comunicar su tesis, incluso para la defensa de la tesis. Es importante, aunque sea observarlo, aunque si no se quiere participar, que se observe, que se vea los vídeos, porque se aprende muchísimo. Nada, creo que es una tarea fundamental. Catalina, y muchas gracias por el aporte, porque es verdad, yo he tenido la posibilidad de participar de esos foros, y con independencia de que se obtenga o no el premio, es una forma, además de intentar, que muchas veces nos cuesta, ¿no?, concretar en un formato agradable, en poco tiempo, pocas diapositivas, pues comunicar todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años, ¿no? Y también esas herramientas o esas habilidades comunicativas, yo creo que son parte muy importante del proceso de tesis. Sí. No sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia virtual o presencial. Bueno, gracias y buenos días. Yo no tenía una pregunta, sino una felicitación tanto a Catalina y a Yolanda por cómo han ido dirigidos a las ponencias que han mostrado, y sobre todo por el interés de muchos doctorandos que puedan tener de cara a las dudas que se les puedan plantear tanto en el proceso de la búsqueda de información como la de publicación, como Catalina en la relación entre director y tutor. Y va a ser, como ya sabemos todos, lo vamos a grabar, se está grabando, y después lo vamos a tenerla editado, y si os parece, lo vamos a publicar en la web del programa, para que esas dudas que se puedan plantear se puedan resolver. Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Y después la aportación del doctorando, sobre todo, gracias por hacerla posible, porque esta mesa sí que iba muy dirigida especialmente a los doctorandos, así que viene muy bien también eso. Gracias, Alberto, por todo. Muchas gracias, Tania. Yo creo que sí, que a todos nos ha, en lo personal, me ha aportado mucha información, y yo lo hablaba, ¿no? Lo he comentado antes con Yolanda, que no solo a doctorandos, a estudiantes de doctorado, mucha de esta información le va a ser útil, sino a compañeros que lleven bastante tiempo investigando. Lo único que lamento, Yolanda, seguro, es que te van a llegar más correos, más preguntas, más comentarios, míos seguro. Y creo que también, bueno, la presentación, la intervención de Catalina ha sido fundamental para entender ese papel del tutor, de tutora de la tesis. Tenemos una pregunta por aquí, ya que la gente virtual no se anima, que suele pasar en clase, pasa igual, pero presencial sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Yolanda, a Catalina y a Pablo, era verdad, y a Pablo por las presentaciones que han hecho. Yo he tenido que ausentarme un poquito cuando estaba hablando Yolanda, entonces no sé si se habrá comentado lo que voy a preguntar. Cuando a lo mejor si se solicita un proyecto de investigación, ¿no?, en el que participan, por ejemplo, pues 3 centros, 3 universidades distintas,
investigadores de una de ellas, 3 de otra y otros 4 de otra. Ya van 4 y 4, 8 y 3, 11. Que además se ha solicitado una contratación de un ayudante de investigación, que sería otra persona, ya van 12. Y que además ese proyecto, pues luego entra en una convocatoria para una beca FPI y se lo conceden, con lo cual otra persona más que va a realizar la tesis dentro de ese proyecto, ya estaríamos hablando de unas 13 personas. Si hay una publicación que surge de ese proyecto en la que verdaderamente de alguna forma todas las personas han participado porque se ha ido captando o midiendo cosas o recopilando datos para esa publicación en los 3 centros y por todas las personas, estamos hablando de 12 o 13 autores de un artículo. ¿Sabéis si hay alguna cifra que, a partir de la cual, yo qué sé, no se acepten, penalice, se ponga en duda la autoría de, no sé? ¿Sabéis si hay alguna recomendación o eso se suele hacer, se puede hacer? ¿Es recomendable? Yo sé que en el ámbito, por ejemplo, de la medicina suelen participar bastantes los autores, suelen haber bastantes autores en las publicaciones. Yo creo que eso depende más que nada de la envergadura y de la importancia, más que del número de autores en sí. Si el trabajo es de la envergadura suficiente como para que hayan participado todas esas personas, no hay ningún problema a la hora de publicar y poner en la publicación todas las personas que han utilizado, vamos, que han participado en la elaboración del trabajo, en el manuscrito, en la concepción y en la aprobación. O sea, que se tienen que dar una serie de criterios. Claro, hay este comité, sí. este comité internacional de editores de revistas médicas, ¿no? Que establece los criterios de autoría. Es que puede darse el caso de que, bueno, estas 12 o 13 personas, ¿no?, del ejemplo, cumplan esos criterios porque han contribuido a lo mejor al diseño de la investigación, pero se tienen que dar los 3 criterios a la vez. Sí, los tres que hayan contribuido a la elaboración del manuscrito y que finalmente den el ok, la aprobación final. O sea, se puede dar el caso y era una duda que tenía, bueno, si el número de autores llega un momento en que de alguna forma pueda penalizar o suponer una traba a la hora de que una revista acepte el manuscrito. No. Pues muchas gracias por la aclaración. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta que está, yo creo que en el ámbito de la ciencia de la salud está muy, muy en boga ahora mismo con el tema de la acreditación, y es el Open Access. Que no sé si, por ejemplo, el personal que trabajáis en bibliotecas sois consciente o no, pero ahora hay mucho movimiento con tema acreditación, temas revistas que son Open Access, que en principio sí cumplen todos esos procesos de los que estamos hablando, que has hablado de revisión por pares, de respetar unas normas de calidad, pero parece que, bueno, pudieran dejarse de tener en cuenta o no se sabe muy bien en los criterios para la acreditación. Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos Open Access que no se pueden incluir o no se deberían considerar como revistas depredadoras en base a los criterios que tú nos has contado, pero que no sabemos muy bien los que estamos publicando qué hacer? Si publican esas revistas que son más rápidas, pero que sí mantienen un proceso de calidad, o irnos a otras que a lo mejor son de más prestigio, pero a veces tienes que esperar meses. Vamos a ver, yo creo que la calidad en la revista indistintamente no tiene por qué ser una revista Open Access o una revista de suscripción, sino que si esa revista de Open Access tiene una serie de requisitos, como son esos indicadores bibliométricos que habíamos visto antes, una revista que tiene su factor de impacto y tiene todos esos criterios que habíamos comentado antes, porque no vas a poder publicar en ellos si te conviene por rapidez, etcétera, etcétera. Además, tú sabes que la biblioteca tiene una serie de acuerdos transformativos
con revistas de OpenAce. En la página web se puede ver toda la información relacionada con esto, en la que en determinados acuerdos con distintas editoriales, como puede ser Willy, Springer, etcétera, pues el 100% de las APC son gratuitas. Si el artículo que quieres publicar en esas revistas han sido aceptados y si los cupos, claro, se encuentran dentro del cupo admitido por la revista. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. No, lo que pasa es que es un tema como muy candente, que yo, particularmente en lo personal, creo que deberían ser, ¿no?, esos los indicadores, claro. Pero es cierto que ahí hay un movimiento. Lo que sí, las revistas OpenAce, como lo he dicho antes, el problema es el de las revistas depredadoras. Y que ahora también las revistas depredadoras se han colado en las bases de datos de WOS y Scopus. O sea, antes eran como una especie de parapeto y ahora ya, pues también podemos encontrar ese tipo de revistas un poco con esos principios un poco laxos de revisión por pares, etcétera, dentro de las bases de datos. Tú lo que yo te aconsejo es que si te llegan correos... Tu correo lo tengo, Yolanda. Yo lo que te aconsejo es que si alguien te envía un correo electrónico, siempre. Exactamente, y que se te invitan a participar en consejos de dirección, digas que no. Y esa revista, por supuesto, ponla en cuarentena. Te va a sacar el dinero y no va a cumplir con todas estas especificaciones o criterios que habíamos visto. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo creo que lo hemos ajustado bien de hora. Agradeceros de nuevo, Catalina, Yolanda, Pablo, virtualmente, y a todos los asistentes, que bueno, somos bastantes. Una preguntita y terminamos. Es si en las bibliotecas se dan cursos de formación sobre publicar. ¿Cómo publicar? Pues Pregunta aquí en la Biblioteca de Centros de la Salud de la Universidad de Sevilla sí damos formación a los doctorandos sobre publicación, sobre esta parte que hemos visto hoy en la intervención y otros relacionados un poco con el proceso editorial. Vale, pues perfecto, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias a ti, Alberto. Muchísimas gracias, Yolanda, Pablo, y a todos los que nos habéis seguido. Espero que se haya escuchado bien el vídeo. Si no he visto ningún comentario de lo contrario en el chat, cruzo los dedos. Se ha oído muy bien. Sí, ¿no? Perfecto. Pues bueno, que disfrutéis de un buen almuerzo y nos vemos en las sesiones posteriores. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.